Junio 4. El misterio de la oración. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Efesios 6, 18. Si Dios ya ha decidido lo que hará, ¿por qué molestarnos con orar? ¿Qué diferencia puede hacer la oración? ¿Acaso podemos lograr que Dios cambie la opinión con nuestras oraciones? Casi todos hemos expresado esto, o al menos lo hemos pensado. Razonamos como criaturas finitas y de forma natural. Proyectamos nuestra propia percepción de la realidad sobre Dios. Incluso la Biblia personifica de forma regular a Dios en categorías humanas. Sin embargo, aunque la Biblia misma suele describir a Dios con características humanas, por ejemplo, como si pudiera arrepentirse en 1 Samuel 15, del 10 al 11 y 1 Samuel 15, 35, el testimonio pleno de la Escritura nos lleva a la conclusión de que Dios no cambia de parecer. Santiago nos lo explica en términos claros. En Dios no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17. Además, el Antiguo Testamento concuerda con el Nuevo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Números 23:19. Entonces, cuando parece que Dios ha cambiado de parecer, es de hecho una circunstancia, un comportamiento, lo que ha cambiado y Dios responde de forma diferente que antes, pero sigue siendo totalmente congruente con su carácter. Por tanto, si Dios nunca cambia de parecer y, sin embargo, llama en repetidas ocasiones a su pueblo a orar, entonces llegamos a la siguiente conclusión. En su soberanía, Dios ha ordenado tanto los fines como los medios para esos fines, y no se lograrán los fines de Dios sin los medios que Él mismo ha ordenado de antemano. Si esto te parece un misterio, estás en lo correcto. Considera los fines eternos que Dios revela en Apocalipsis 7, del 9 al 10. Después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora bien, Dios sencillamente reunirá a una compañía innumerable delante de su trono, sin importar lo que estos individuos hagan o digan. No. De otra manera, ¿por qué habría dicho Jesús a sus seguidores: pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha? Mateo 9:38. En los planes de Dios, las oraciones de su pueblo son el medio por el cual Él levantará a los siervos que proclamen su palabra. Y los hombres y las mujeres que reciban la palabra de Dios por boca de estos heraldos, Romanos 10:17, son los medios señalados por Dios para cumplir sus propósitos para toda la eternidad, reunir un pueblo para sí. En última instancia, la forma en la que Dios usa las oraciones de su pueblo en sus planes sigue siendo un misterio. No tendremos la respuesta a todas nuestras preguntas sobre la oración, al menos no por ahora. Y eso está bien, porque podemos confiar que Dios ordena medios como la oración para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Y reconocer esto debe ser suficiente para llevarnos de rodillas y gozar del privilegio de saber durante toda la eternidad que Dios usó nuestras oraciones como parte de sus propósitos soberanos para salvar a su pueblo. Para profundizar, Colosenses 4, del 2 al 6. Amén. Amén, mi hermana, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial al hermano Odimar. Que el Señor le siga dando sabiduría y discernimiento para andar en el camino de la cruz cada día. La oración, el misterio de la oración. Que el Señor nos ayude hoy a entender un poquito mejor qué significa y cuál es la importancia de ella en este caminar, en este camino de la cruz. Colosenses 2, 4, del 2 al 6 dice: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso.
La definición más básica de la oración es hablar con Dios. La oración no es meditación o una reflexión pasiva, es dirigirse directamente a Dios. Es la comunicación del alma humana con el Señor que creó el alma humana. Y, y la oración tiene su lugar en la medida de que cada uno de los seres que han sido salvados por gracia, que han sido cubiertos por la sangre de Cristo, que han sido redimidos por el Cordero, conozcan a su Dios. Recuerden que en Romanos 1 dice que su eterno poder y deidad es revelado a través de la creación. Y ya aquí hemos hablado de que entre más ciencia, más Dios. Pero la manera como podemos tener una relación con Él es a través de su palabra. Y obviamente mediando nuestro Salvador. Y hay un libro que les recomiendo que se puedan leer que se llama Los atributos de Dios de A.W. Pink, porque allí podemos adentrarnos un poco más en quién es Dios. Y al conocerlo mejor podemos entender que es una persona, no es algo como etéreo, algo por allá que no se puede ver, que no se puede dilucidar, que no se puede descubrir, que está alejado de nosotros, no. Él es una persona. Y así como ustedes me están viendo a mí y me están escuchando a mí, exactamente así mismo, Él nos escucha y está presente en cada momento, en cada instante, en todo lugar. Allá donde tú estás, Él está allí al lado tuyo, completamente Dios, completo, no un pedazo. Él. Cuando tú te postras, cuando tú te diriges a Él, Él te escucha. Si eres su hijo. No, Él escucha todo, pero responde a sus hijos. Entonces, la oración es la forma principal que tiene el creyente en Jesucristo para comunicar sus emociones, deseos con Dios, para tener comunicación con Él. La oración puede ser audible o silenciosa, privada, pública, formal o informal, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Cualquier oración debe hacerse con fe, pero pida con fe, dice Santiago 1:6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La oración debe hacerse en el nombre de Jesús, Juan 19:23. En aquel día no me preguntéis nada, es cierto, os digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os dará. Pero no es que si no termina en el nombre de Jesús, entonces no es como si fuera, no sé, alguna medallita o algún mantra. No es que digamos en nombre de Jesús y por decir el nombre de Jesús ya. Es entender qué implica decir en el nombre de Jesús. Es entender que solamente por los méritos de Cristo, por aquella obra que se hizo en la cruz, es que podemos acercarnos a Él. Es entender que tú eres un pecador condenado, un reo condenado a muerte que fue redimido por Él. Y entonces solamente por Él es que podemos acercarnos a Él. Por eso, cuando un impío levanta una oración, pues en ninguna parte de la palabra el Señor ha prometido contestar esas oraciones. Él las escucha, claro que sí, porque Él es Dios, Él es omnisciente, omnipotente, presciente, pero son sus hijos. Y el hecho de decir en el nombre de Jesús al final no quiere decir que ya es, Señor, quiero carro, casa y beca en Cristo Jesús, amén. Pues si así fuera, pues creo que todos estaríamos en una posición económica muy diferente. Dice Romanos 8, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces,
aquellos que tienen el Espíritu de Cristo y viven según el Espíritu de Cristo, entonces, y Juan 15:7 nos da una claridad sobre esto, porque nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y será hecho. Recuerden que la vida del nuevo nacido es Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Cristo mostrándose al mundo a través de su iglesia. Y cuando estamos llenos de su palabra, pues lo que vamos a pedir es conforme a su palabra. Amor, paz, paciencia, benignidad. Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Y cómo son gratos los dichos de mi boca? Pues cuando son los mismos dichos de la boca de Dios. Es sencillo. Y obviamente en el poder del Espíritu Santo, Romanos 8:26. Porque recuerden que tenemos ahorita este consolador, tenemos ahorita este que clama por nosotros con gemidos indecibles, que tenemos a Cristo mismo en este momento, guiándonos, llevándonos en este camino de la cruz. Porque recuerden que no se hace una oración porque somos sumamente espirituales y qué hombre tan espiritual, no. Es porque el Espíritu de Dios está obrando en esa persona para que haga eso, para que salga eso. Qué buena prédica, pastor, espectacular. No, 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 gloria a Dios que utilizó hoy el pastor para hacerlo. Debemos entender que todo lo que ocurre en esta tierra es soberanamente dirigido por Dios. Entonces la oración cristiana se dirige al Dios trino de la Biblia. Y recuerden que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, pero por los méritos de Cristo. Entonces estamos siempre a una arrodillada de obtener perdón, a una arrodillada de obtener fuerza y poder para hacer lo que Él manda hacer para la gloria de su nombre y la extensión de su reino. Entonces oramos al Padre a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Los impíos no tienen deseo de orar. Salmo 104, pero los hijos de Dios tienen un deseo natural de orar. Lucas 11:1. Lucas 18:1 dice también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dijo el Señor, oí en Lucas 18:6-8, lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Mateo 9:38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La oración no cambia lo que Dios se propone hacer, es el medio a través del cual Él lleva este fin. Hermano, hay personas que el Señor ha decretado que se sanen a través de la oración. Hay personas que conocen el Evangelio porque el Señor ha decretado tenerla en todos los días en oración, en oración, en oración, en oración. Es lo que el Señor manda, orar sin cesar. ¿Qué va a pasar de ahí en adelante? No sabemos, pero el Señor manda orar sin cesar. Los cristianos tenemos el gran privilegio de acercarnos con confianza al trono de la gracia y hablar con Dios. Esa comunión entre nosotros y Dios se llama oración. Que los creyentes cuenten con la atención de Dios y estén invitados a echar todas sus preocupaciones sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de sus hijos y es la bendición más notable de todas. Sin embargo, la oración es una de las disciplinas más descuidadas por los cristianos en la actualidad.
Y una vez J.C. Riley, estamos hablando de un poco más de siglo y medio, dice, sí, son pocos los que oran. Simplemente es una de esas cosas que se asumen como obviedades, pero rara vez se practican. Algo que es deber de todos, pero que de hecho difícilmente alguien hace. Y esto lo dijo hace muchísimos años. Y cuando vemos la realidad de la iglesia de hoy, no es muy diferente. Y, y, y si esa es la misma evaluación que puede hacerse en nuestra época, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de ese cristianismo sin oración? ¿Está la misión de la iglesia y sufriendo debido a la falta de oración? ¿Están los cristianos restringidos en su vida de santidad debido a que son pocos los que están pidiendo ayuda a Dios para su santificación? Son preguntas que nos podemos hacer y vamos a ver si podemos dilucidarlas. Casi en todo el mundo la gente se queja de que sus vidas son ocupadas y aquí particularmente las familias ya no se sientan en la mesa porque deben asistir a entrenamientos deportivos, a clases de música y a muchas otras actividades. Hay un activismo, pero ni siquiera para la obra de Dios, sino en sus vidas están ocupados. Y probablemente ustedes y yo también ocupados, porque es que trabajar, porque es que conseguir, porque es que mire que es que ese trabajo no, y no gano tanto, y mire que es que ese presidente no. Y mi hermano, y el Señor no es el que cambia realidades. Clámale a tu Dios por esa situación difícil, por ese trabajo tan complicado, y el Señor irá aparejando. La inquietud de nuestra época es un indicio de que nuestras prioridades están erradas. Pasamos tiempo haciendo lo que más valoramos, pero la oración no está en los primeros lugares de la lista. Sin embargo, si tenemos tiempo para hablar abiertamente sobre los muchos problemas que enfrenta esta sociedad, y como les dije en otro momento, las redes sociales se van a levantar el día del juicio, porque hay muchos cristianos que están usando el tiempo para presentar y dar su luz en las redes sociales y criticar una congregación allá y criticar otra congregación allá y pelear, hacer una discusión con este y hacer una discusión con el otro y las doctrinas de la iglesia por acá y la oración no es más importante. ¿Qué va a cambiar a ese hombre que está al otro lado o a esa mujer? O tal vez sea una máquina, porque hoy con la inteligencia artificial de verdad que se va a poner muy complicado, muy difícil. Si bien va a ser un beneficio grandísimo también. Hoy, por ejemplo, ayer escuché que alguien le estaba diciendo a la inteligencia artificial que le enseñara cómo poder hackear una cuenta de banco. E imagínense de ahí para adelante. Sí, podemos decir, bueno, ¿cómo podemos presentar mejor el evangelio? Probablemente. Entonces, si vivimos en tiempos angustiantes, los problemas son infinitos y van desde la bancarrota moral de la sociedad a la decadencia espiritual de la iglesia. Todos están hablando, pero ¿quién está llevando estas cosas al Señor en oración? Y si el diagnóstico del pastor Riley era correcto hace un poco más de un siglo y medio, ¿qué se puede decir de nuestros tiempos? Hay difícilmente alguien que esté orando a Dios, al Dios de toda liberación. Hermano, no fuera posible ninguno de estos devocionales si no tuviéramos la certeza de que el Señor nos ayudará por medio de la oración. No se hace para que Dios pueda enterarse de lo que necesitamos. Mateo 18, 6, 8. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. La oración expresa nuestra confianza en Dios y es un medio por el cual nuestra confianza en Él puede aumentar. La oración le recuerda a nuestro ser que dependemos de Dios. Y Juan Calvino dice que la oración es el ejercicio principal de la fe. Y si el ejercicio principal de la fe, ¿en qué lugar está de tu ranking de disciplina espiritual? La escritura en todas partes les asegura a los creyentes que Dios oye las oraciones de su pueblo. Génesis 16:11 dice, el ángel del Señor
le dijo además, has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Éxodo 2:24, Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Salmos 4:3, sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando él clame. Lo extraordinario de la oración es que Dios desea darnos su gracia y su espíritu cuando dependemos de Él a través de este medio. La oración es un medio de gracia a través del cual el Espíritu opera en nuestras vidas. Y como Dios nos prometió un oído atento, la oración debería ser una de las principales prioridades de la vida cristiana. El cristiano que no ora es un cristiano sin poder. Por esta razón, cada generación necesita que sea desafiada a hacer de la oración la prioridad en sus vidas. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Hermano, es una dependencia. Tú necesitas algo. Mira, el otro día había un niño que estaba tratando de poner una película y, y no, y no arrancaba. Y este niño llegó y se arrodilló y dijo, Señor, Padre Celestial, gracias. Te pido que por favor esto funcione en Cristo Jesús. Amén. Y tal vez la película era, no sé, una película infantil, pero el punto es que este niño entendía que ese delay, ese retraso que había en el televisor, no es porque la señal de internet, no es porque, es porque Dios mismo está haciendo que no arranque. Y él entiende, pequeñito, 8 años, 9 años, que detrás de eso estaba Dios. Y nosotros vemos las situaciones del día a día y ay, qué terror, qué susto, el GTBI, Santos, Uribe, Petro, ay Señor, ay no, hermano, Dios está ahí. Es que los sicarios acá, es que los ladrones acá, Dios está ahí, mi hermano. Y nos llama a depender de Él. La oración nos lleva a una comunión más profunda con Dios. La oración reconoce que lo bueno que recibimos viene de Dios. Dios no ordenó la oración por causa de Él. No es que Él necesite que nosotros oremos, como si fuera esos dioses griegos. ¿Y por qué no aparece ahora? Ah, porque es que el pueblo dejó de clamar a Él y entonces Él perdió poder, dicen los griegos. No, este Dios es autosuficiente, Él no necesita absolutamente nada de ti ni de mí, pero en su infinita gracia y misericordia se permite recibir nuestras oraciones. Es un privilegio que nosotros podamos darle algo a Dios y que Él lo reciba. Y aún así desaprovechamos el placer y el privilegio que tenemos de estar allí pegados de Él. Entonces, cuando hablamos de los medios de gracia, es importante distinguir entre los medios de gracia más restringidos que Dios nos da en su palabra y sus sacramentos y el medio de gracia más amplio que nos da mediante la oración. Es importante que esta perspectiva sea entendida porque la oración es nuestra respuesta ante la gracia que recibimos en la palabra de Dios. Pensamos que la respuesta, hermano, nuestras obras son por agradecimiento a Dios. Y es verdad, es cierto. Obramos para agradecerle a Dios la gran salvación que nos dio en Cristo Jesús. Pero el gran problema es que esas obras vienen antes de la oración, vienen antes de la meditación en la palabra de Dios. Es decir, el poder para hacerlas viene del mismo Dios. Y entonces hay gente que dice, es que estoy en mi proceso, yo todavía no lo puedo perdonar. ¿No? ¿El proceso de qué? ¿De qué proceso hablas?
O sea, ¿eres media salva porque estás en el proceso? No, es entender que el poder para perdonar no viene de ti, ni viene de mí, viene de Él. Y cuando entendemos y vamos, Señor, no quiero perdonar, no soy capaz de hacerlo, tú lo mandas, ten misericordia de mí, Padre Celestial, y dame eso para poderlo hacer. Y entonces vas y perdonas. ¡Ah, qué cristiana tan fuerte! No, es el poder de Dios actuando, mediando la oración y la dependencia de Él, porque la gloria es para Él. Y cuando entendemos que la gloria es para Él, entendemos que todo lo que necesitamos para hacer lo que Él mandó es su poder. Y es a través de la oración, es a través de la meditación de la palabra. Entonces, sin embargo, esto no mitiga el llamado a que los cristianos oren, pues Dios da su gracia a los que oran. Cuando los discípulos acudieron a Jesús para pedirle que les enseñara a orar, Jesús respondió diciendo, cuando oréis, y les indicó que la oración sería una disciplina normal en la vida cristiana. Lo que necesitan los cristianos de hoy y lo que siempre han necesitado es recuperar la convicción y la motivación para orar. Las escrituras nos llaman a orar por muchas razones. En 2 Corintios 12, 7, 10 dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quite. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y por allá nos enseñan en esas sinagogas de Satanás, declare porque usted es fuerte, porque usted ya tiene todo lo que necesita, porque usted. No, mi hermano, usted nada. ¿Qué podemos hacer sin Cristo? Nada. Pablo alentó a los cristianos en Corintio a orar usando su propia vida como ejemplo de sufrimiento. A Pablo le fue dada una espina en la carne que provocaba sufrimiento en su vida. No se nos dice qué era, pero Pablo quería que los corintios consideraran su dependencia del Señor. Una espina puede ser cosa que nos quite la fuerza humana, un cáncer, un conflicto, un dolor, una pérdida, todo eso y más. Aunque Pablo le rogó a Jesús 3 veces que lo librara, él respondió, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, cuando entendemos, perdón, y somos más débiles, es cuando somos más fuertes, porque el Señor va a actuar. Ahí es donde tienes que estar, entendiendo cuál es tu posición. La necesidad plena de mí, para que mi poder se perfeccione en ti, para que lo que hagas no pienses que lo haces porque eres un super cristiano, ni te vuelvas juez de los demás. Ah, es que es el colmo, hermano, que lleva 10 años en la fe y vea cómo está. Mire, sea como yo. Vea, yo hago, yo hago, no, ese no es, ese no es, mi hermano. En su debilidad, la gracia de Cristo reposaba sobre él y recibía fuerza. La oración también es un medio para conformarnos a la imagen de Cristo y edificar a su pueblo como servidores de Jesús. La presencia continua del pecado en la vida del creyente combate este propósito. Es la razón por la que la oración es tan necesaria para la santificación del cristiano. Y de seguro habrá alguno de nosotros que en este momento esté desanimado y luchando profundamente con un pecado personal. Y esta puede ser una de las experiencias más confusas para el creyente. Si el poder de la resurrección de Cristo está en nosotros, ¿por qué somos derrotados con tanta frecuencia por el pecado remanente en nuestras vidas? Esa es la lucha que Pablo describe en Romanos 7.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Precisamente cuando entendemos que hay un pecado o que hay muchos, porque no es uno, hay muchos, y queremos ser librados de él y caemos y se acongoja nuestro corazón, pues esa es la evidencia de que verdaderamente vas por el camino, de que verdaderamente hay un espíritu nuevo en ti que está luchando en contra de lo que hay, de lo que va a ser vuelto polvo y lo que está tratando de levantarse en justicia. Esa es una marca irrevocable e ineludible de que ahí hay un creyente. Sin embargo, el verdadero creyente no se queda ahí lamentándose, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pobre de mí, siempre me vence el pecado, no. Y aquí vamos a revisar algunos versículos de Romanos 8. Pablo nos recuerda que los cristianos como hijos adoptados tenemos el privilegio de clamar, Abba Padre. Tenemos un papá que nos resuelve el problema. Hermano, cuando alguien se meta con usted, cuando usted entienda que tiene un papá que lo va a defender, usted no tiene que hacer nada. Cuando esté en una lucha fuerte, tiene un papá que lo va a socorrer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire lo que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y tú entiendes qué es andar conforme a la carne? Porque no hay ahorita el momento para poder entrar en conforme a la carne y conforme al Espíritu. Pero hay un estilo de vida que el Señor llama a vivir. Cuando lo hacemos, se nos promete la ayuda del Espíritu Santo, que hace morir el pecado de nuestras vidas. Versículo 13 del 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. ¿Quién hace morir las obras de la carne? El Espíritu, mi hermano. Hemos repetido aquí, no es ir a luchar contra el pecado, no es como esa cantante que se pone la armadura y le voy a arrebatar a Satanás, no sé qué cosas tiene Satanás, porque Satanás no tiene absolutamente nada, nada, no tiene parte ni arte con ningún creyente. No es eso, es irte a refugiar en los brazos de tu Señor, es irle a presentar eso, laxivia, pornografía, mentiras, ira, disensiones, murmuraciones, lo que sea. Lo a presentar allá y te refugiar en él. Señor, no puedo. Tú sí puedes. Ten misericordia. Y eso es en oración, mi hermano, en oración, clamando al Señor. Da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Versículo 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hermano, esa lucha y esa dependencia es lo que dice, sí, Señor, eres de los míos. Y nos ayuda en nuestra debilidad al interceder por nosotros en oración. Versículo 26 y 27 del capítulo 8. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él nos guía de cómo hacer, de qué hacer. Hermano, refúgiate en Él. Entiende que el poder para que las cosas ocurran está en Él. Y no estoy hablando de casa, carro, beca, avión. Si el Señor las da, gloria a Dios. No estoy hablando de salud, es que serás, tendrás salud. No, no, no. Estamos hablando de crecer a la imagen de Cristo, de poder mostrarle al mundo que existe un infierno, pero que también existe un cielo. Entonces, estas son ayudas extraordinarias que nos da el Padre Celestial mediante la obra del Espíritu Santo cuando dependemos de Él en oración. El hecho de que los beneficios de la gracia y el Espíritu Santo nos sean dados realmente a través de la oración es la razón por la que el Catecismo de Heidelberg divide
sus preguntas en un plan de 52 domingos, para que los pastores que quieren predicar el catequismo a lo largo del año dediquen las meditaciones de todo un domingo para animar a su grey a orar. Dice la pregunta 116, ¿por qué los cristianos necesitan oración? Porque es la parte principal de la gratitud que Dios requiere de nosotros. También porque Dios solo les dará su gracia y su Espíritu Santo a los que con deseo sincero se lo piden continuamente dándole gracias. Catequismo de Heidelberg. Y úselo para enseñar en su casa, a su familia, a sus hijos. En nuestra lucha con el pecado, Dios nos invita a acudir a Él en oración y responde dándonos su espíritu que activamente nos está santificando. La oración es el canal principal por el que el Señor obra. De modo que, hermano, empecemos a parecernos cada vez más a Jesús. Y aquí hay algo que quiero tocar para terminar y es la oración pastoral. En este país era muy popular y muy pocas congregaciones la tienen todavía. Si bien la oración privada es necesaria para la santificación de la vida cristiana, hay otro modo de oración que Dios ha dado para ayudar a los cristianos. Y Jesús se refirió específicamente a la casa de su Padre como una casa de oración. Mateo 2:13. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros hacéis cueva de ladrones de ella. Y una de las mayores tragedias del cristianismo aquí en América es la muerte de la oración pastoral. La oración que hace el ministro en nombre del pueblo durante el culto el día del Señor. Por cientos de años las iglesias protestantes hicieron la oración colectiva como un elemento esencial del culto de oración. Hoy el- esa oración ha sido reemplazada por más tiempo de música, por más tiempo de otras cosas, pero la atención que se le da a la oración en la adoración colectiva es muy poca. Hay un provecho espiritual que el pueblo de Dios recibe cuando se reúne a adorar colectivamente, que no recibe en otro lugar. El Señor ha prometido reunirse con su pueblo de forma especial. Y es por eso que la oración es un elemento importante de la oración colectiva. Así que la lectura bíblica personal no reemplaza la predicación, como la oración personal tampoco reemplaza la bendición de la oración colectiva dominical. Cuando el pastor ora, está hablando en nombre del pueblo como embajador de Cristo, con una sola voz. Los corazones del pueblo se unen mientras sus oraciones ascienden al salón real de Dios. Y si Riley tiene razón al decir que son pocos los que oran diariamente, piensa en la ayuda que Dios nos da cuando nos reunimos todos a orar. En la adoración pública nos apartamos de los ajetreos de la vida y nos unimos nuestros corazones en oración mientras nos guía el siervo designado por Dios. El pastor nos dirige, elevando alabanzas apropiadas, confesando los pecados, pidiendo por el avance del reino, dando gracias por las buenas dádivas del Señor y rogando por las necesidades específicas de la iglesia. Dios está presto a escuchar las oraciones que hace su pueblo. La oración colectiva es una de las bendiciones más edificantes de la adoración. Si nuestras iglesias quieren tener una mayor eficacia en el ministerio del Evangelio, deben darle un lugar prominente a la oración pastoral. Y ya para terminar, la oración es uno de los mayores privilegios que Dios nos ha dado a los creyentes en Cristo Jesús. La oración es un medio para que goces de tu Dios, que es para lo que fuiste creado. Recuerda, yo me preguntaba, pero yo ¿a qué vine a este mundo? ¿A qué vine? ¿A qué vine? No tengo ni idea a qué vine. Y cuando Cristo Jesús llega a mi vida y a la vida de todos, entendemos que hemos sido creados para adorar. Eso es lo que vamos a hacer eternamente, conocer a ese Dios que es infinito, por lo tanto no vamos a terminar de conocerlo y eso nos va a motivar a orar, a clamar, a gozarnos en ese Dios. Quizás no oramos como deberíamos porque no hemos aprendido a gozar de Dios en la oración como debiéramos. Habla con tu Dios.
Él desea que goces de esa comunión. Dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, el Señor escucha tus oraciones, escucha las oraciones de su pueblo. Y otra vez, Catecismo de Heidelberg, pregunta 119, ¿qué significa la palabra amén? Esto lo que significa es, esto es verdaderamente y seguramente cierto. Y es más seguro que Dios escucha mi oración que lo que yo realmente deseo, lo que he orado. Eso significa amén. Es decir, es la certeza de que el Señor ha escuchado lo que tú has dicho. Y aquí en el catecismo dice que hay más certeza en que Dios haya escuchado lo que tú has dicho que el deseo real y la convicción real que tú tienes de lo que has dicho. O sea, cuando tú dices amén, estás diciendo el Señor oyó y el Señor contestará a su tiempo. Que Dios tan misericordioso, mi hermano, es el que se te ofrece en el Evangelio de su Hijo. Cualquiera que sea tu alabanza, cualquiera que sea tu carga, llévala en oración al Señor y espera en Él, pues Él es el Señor, nuestro Dios, que recibe nuestra oración. Salmos 6:9. Padre Celestial.